Muy bien, chicos, muy buenos días con todos, bienvenidos. Vamos a ver este tema 1 del cuarto trimestre, electricidad, parte 1. Vamos a ver a lo largo de 3 capítulos este tema muy interesante de electricidad. La electricidad de por sí es simplemente, vamos a decirlo para de forma simplificada, es el flujo de electrones. El flujo de electrones viene a ser justamente la electricidad. La electricidad se descubre en el siglo XIV, XV, ¿no? Pero ya se hablaba de este término en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Con Tales de Mileto, él hablaba de este término sin todavía hacer un descubrimiento, vamos a decirlo, formal, ¿no? El cual se desarrolla en el siglo XIV. Pero ya en el siglo V se hablaba de un tema de electrificación, electrización, se hablaba de ese tema. Y inclusive el término electrón es más antiguo de lo que uno piensa, ¿no? Tales de Mileto le llamó electrón, ¿no? A esta sustancia que nos rodea. La electricidad está en todas partes, inclusive nosotros tenemos chispazos de electricidad, ¿ok? Y desde que prendemos la luz, inclusive en esta interacción que estamos teniendo, gracias a la electricidad es posible, es decir, gracias al flujo de electrones. Hablar de electricidad es un tema muy complejo, por eso se va a abarcar en 3 capítulos, principalmente. En este primer capítulo que vamos a ver, vamos a tratar del electrón, la carga del electrón, las unidades de medidas de la electricidad, específicamente la carga eléctrica, y justamente también cómo las fuerzas que interactúan. Vamos a recordar ciertos conceptos previos que han visto en los primeros temas, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, de acerca de las fuerzas que se miden en Newton y la cual es la relación entre lo que es la mecánica y lo que es la estática con respecto a la electricidad. Vamos a ver esa interacción. ¿Ok? Bueno, comencemos entonces. La electrostática, que justamente se trata de este primer capítulo, viene a ser la ciencia, parte de la física, que estudia todo lo que es las cargas eléctricas en reposo. ¿Ok? El término reposo mayormente es confundido con la idea de que no hay movimiento, ¿sí? El reposo no necesariamente es que es estático. También se refiere a un tipo de movimiento muy especial, muy ideal, un movimiento que se llama el movimiento el movimiento constante, ¿ok? Pero el reposo todo el mundo lo entiende que es estático, ¿ok? Pero en el mundo de la electrostática, justamente los electrones no están estáticos, están en, en movimiento en ciertos aspectos, ¿no? En lo que se le conoce como el mundo cuántico. Ahí el movimiento es inclusive a velocidades extremas y justamente se da un movimiento de tipo constante, ¿no? Pero entiendan ustedes que reposo es falta de movimiento, pero a nivel cuántico sí hay movimiento. La carga eléctrica es un concepto que vamos a ver el día de hoy también. Es justamente, vamos a hablar teóricamente hablando, es la carga eléctrica Q, lo vamos a representar con la letra Q, acá está. Ahí está. Ah, perdón, el dibujito. La carga eléctrica la vamos a representar justamente con la letra Q de carga, ¿ok? Y vamos a tratar acerca de la carga eléctrica más importante, la carga eléctrica del electrón, del protón principalmente, ¿no? Pero nos vamos a buscar más que todo al electrón, que es la carga con la cual justamente da este concepto de electricidad. La carga eléctrica, chicos, se manifiesta de dos maneras. Puede ser esta positiva o negativa. La carga más famosa, por decirlo así, la que nos interesa es la carga negativa, que es causada por el electrón. Y esta se mide en Coulomb, ¿sí? En honor al científico que estudió justamente la electricidad. Un Coulomb justamente es la unidad de medida de la carga eléctrica. En el caso del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, mientras que la carga del protón es la misma que el electrón, solo que con carga positiva. Eh, para efectos prácticos, decimos que la carga del electrón es menos 1 y del protón es más 1, pero verdaderamente la carga eléctrica es justamente este número que se está mostrando. Ahí voy a resaltarlo. Y esto justamente nos va a ayudar a hacer los cálculos en las fórmulas más adelante. La carga del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esa es la carga real, ¿no? La carga relativa del electrón es menos 1, pero la carga real es menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb.
Y aquí vamos a ver algunas unidades y subunidades correspondientes. Milicoulomb, microcoulomb y nanocoulomb. Mayormente ustedes van a tratar con estas dos unidades. Voy a resaltarlo con estos dos submúltiplos. El milicoulomb, que es M minúscula con C de coulomb, milicoulomb, 10 a la menos 3 coulomb, y el microcoulomb, uno de los más utilizados. Es la letra mu, pero se ve como una U con una colita larga, como pueden al principio. Microcoulomb quiere decir 10 a la menos 6 coulomb. Mientras que nanocoulomb es poco utilizado, pero por si acaso tenganlo en cuenta que nanocoulomb significa 10 a la menos 9, en este caso coulomb. ¿Ok? Entonces nos va a interesar la carga del electrón y cómo ésta se mide, ¿no? En mili o en microcoulomb. Ahora, pasamos a un concepto ya de aplicación. Entonces, acuérdense de esto, de esta fórmula que les he resaltado, que el electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, siendo coulomb la unidad de medida de la carga eléctrica, ¿sí? No se vayan a olvidar coulomb, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de de la electrización de los cuerpos. Los cuerpos se pueden electrificar, ¿no? Se puede dar, y este proceso se llama electrización. El más utilizado, el más famoso es por frotación. Yo agarro, por ejemplo, una regla que es de plástico, yo lo froto con un trapo, y si la regla la acerco al papel, el papel empieza a atraerse, ¿sí? Como por arte de magia, vamos a decirlo así. O sea, la regla de plástico se convierte en un imán, vamos a decirlo así, que atrae los papelitos, ¿ok? Los trozos de papel que yo pueda ponerle. Hagan la prueba, traigan trozos de papel, agarran una regla, tocan los trozos de papel y no va a pasar nada. Pero si agarran un trapo y lo frotan, en 30 segundos, acercan ahora la regla y los trozos de papel van a traerse por sí solo como si fuera un imán con respecto a un metal. Otra forma de electrificar cuerpos es por contacto, ¿sí? Ponemos en contacto un conductor con un cuerpo y este es inducido electricidad, ¿sí? Y tenemos la última parte que vamos a justamente, vamos a estudiarla, la inducción. Esas se encargan de cuerpos con inductor llamado, bueno, cuerpos inducidos, se le conoce así, que tienen justamente un flujo de electrones a través de estas cargas atómicas, ¿ok? Entonces se induce corriente, ¿sí? Mediante vamos a decir, un cargador bueno, un inductor se llama así también, y se le carga a un cierto cuerpo. Por ejemplo, cuando cargamos al auto se queda sin corriente, necesitamos de otro auto para poderlo conectar con los cocodrilos y pueda encender, ¿no? Ahí se está induciendo corriente de un auto a otro, ¿no? Es la forma más práctica de inducir, ¿no? Se le pasa corriente. Para ello necesitamos algo que cause la corriente, en este caso se llama un inductor. Para el ejemplo, vendría a ser el otro auto que se está arrancando y le presta su batería, se conecta con cables y le pasa corriente, ¿no? Este proceso por inducción se llama, ¿no? El inductor viene a ser el carro que le pasa corriente al otro carro que no prende, ¿no? Eso viene a ser un ejemplo en la forma práctica, ¿ok? La cuantificación de la carga. Esta fórmula la vamos a utilizar bastante, chicos, y está justamente la que resalto. La carga viene a ser más menos N por E. ¿Cuándo se utiliza más? Cuando hay un exceso de electrones, ¿no? Perdón, ¿cuándo se utiliza menos? Cuando hay un exceso de electrones. ¿Cuándo se utiliza más? Cuando hay un déficit de electrones, una pérdida. Aquí justamente voy a corregir, chicos. Aquí dice exceso es eso. Acá debe decir pérdida. A ver, aquí voy a hacer aquí dice exceso de electrones, ¿no? En realidad acá debe decir pérdida de electrones, ¿no? ¿Ya? Pérdida de electrones. Cuando yo pierdo electrones, tengo una carga positiva. Cuando hay exceso de electrones, tengo una carga negativa. Muy bien. La ley de la conservación de las cargas, bueno, es fácil de entender. Las cargas iniciales, la sumatoria de todas las cargas iniciales debe ser igual a la sumatoria de todas las cargas al finalizar un periodo o un determinado
un determinado proceso, ¿no? La carga no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Si inicialmente tenía una carga de 10 microcoulomb con otra carga de 10 que suman 20, al final voy a tener otra carga, al final las mismas cargas van a cambiar, y por ejemplo una tendrá 2 microcoulomb y para que se conserve la otra debe tener 18, ¿no? Para que la suma sea 20, ¿no? Microcoulomb, ¿no? Para un ejemplo rápido. Ahora, esta propiedad de la sumatoria de cargas iniciales y finales la vamos a plasmar justamente en varios casos. Si las cargas son iguales, o sea, si las esferas, que los objetos que se van a cargar son iguales, y son dos, por ejemplo, la carga final, ¿sí? Va a ser el promedio de las cargas iniciales, si fueran dos. Y si fueran tres, sería el promedio de las tres, o sea, la sumatoria entre tres, ¿no? Si son las cargas iguales. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta ello, ¿no? Cuando dos cuerpos esféricos de igual radio, ¿sí? Del mismo tamaño, cargados con Q1 y con 2, son cargas iniciales, son puestos en contactos, se establece un flujo de electrones al final para que la carga final de cada una de las esferas se normalice y esta viene a ser el promedio de ambas, ¿no? Por ejemplo, si inicialmente tenía una carga de 10 y 30, la suma ¿cuánto es? 40, ¿no? Entonces la carga final va a ser 20-20, para que sea, la suma también sea 40. ¿Ok? Entonces para el ejemplo, Q1 y Q2 minúscula podrían ser 10 y 30, y luego al final, cuando se electrifican, como tienen el mismo radio, la carga Q mayúscula para esas esferas sería de 20 y 20, para que la suma sea la misma, ¿no? 10 más 30, 40, 20 más 20 también será 40. Pero ese 20, ¿de dónde sale? De sumar 10 más 30 y dividirlo eso entre 2. Ahora, bonito fuera así que todos los ejercicios vinieran con cargas, con esferas del mismo radio, pero no siempre va a venir así. En los exámenes de emisión vienen con radios distintos, como es el segundo caso. En el caso de que las esferas tengan radios distintos, como es acá, se tiene que utilizar dos ecuaciones. Primero, la conservación de la carga, es decir, las cargas iniciales, Q1 más Q2 minúscula, deben ser igual a la sumatoria de cargas finales, Q1 y Q2 mayúscula, ¿sí? Q minúscula es carga inicial y Q mayúscula es carga final. Pero adicionalmente no basta con esa ecuación, recuerda que acá hay dos incógnitas. Utilizaremos esta otra ecuación, que la carga 1 final entre el radio 1 elevado al cuadrado debe ser igual a la carga 2 entre el radio 2 elevado al cuadrado. Con esas dos ecuaciones podemos nosotros encontrar el valor de cada una de las cargas, tanto iniciales como finales. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en los ejemplos, chicos, no se preocupen. Sé que son varios conceptos que vamos a ver, pero vamos a evaluar cada caso y van a ver que no es difícil, es solamente cuestión de cálculo y acostumbrarse. Para terminar, vamos a hablar de las leyes de la electrostática, la ley cualitativa y la ley cuantitativa. La cualitativa es de justamente características y para saber los signos, y la cuantitativa es para, justamente también llamada ley de Coulomb, es para calcular dicha fuerza. Acá vamos a hablar de la fuerza eléctrica, ¿sí? La ley electrostática trata de qué fuerza hay en estas esferas que están electrificadas, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a hablar de que estas cargas pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo de cómo han sido electrificadas. Recuerda que la carga, cuando hemos visto la fórmula de la cuantificación de la carga, dice más menos. Va a depender de que si yo observo que hay flujo de electrones tanto en exceso o pérdida de electrones, ¿no? Si hay exceso de electrones, recuerden que es carga negativa, y si hay pérdida de electrones, va a ser carga positiva. La ley cuantitativa trata de lo siguiente, ¿no? Dos cargas del mismo signo se repelen, pero si son de signos contrarios, se atraen, ¿correcto? Entonces, en el primer caso, una es de carga positiva y otra de carga negativa, hay una fuerza de atracción. Mientras que si son de la misma carga, y acá tenemos dos casos, si ambas son negativas o ambas son positivas, en ambos casos hay repulsión. Y las fuerzas se están alejando. En el caso de la atracción, las fuerzas se están atrayendo, ¿no? Se están acercando, se están tratando de juntar entre sí. Esto va a ser importante porque ya en un siguiente capítulo vamos a utilizar esta ley cualitativa para graficar las fuerzas y hacer una fuerza resultante, ¿sí? Y aquí vamos a recordar el tema de vectores. Los primeros capítulos que han visto, el primer bimestre de vectores, acá lo vamos a aplicar, pero en este caso con vectores de la fuerza eléctrica. ¿Ok? Si están en el mismo sentido, acuérdense, se suman. Si están en sentido contrario, se restan las fuerzas. Si están perpendiculares entre sí, se saca justamente una raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la fuerza, ¿no? Se saca la fuerza resultante aplicando justamente la ley de cosenos, por ejemplo.
Recuerden eso también. Y si tienen otro ángulo, podemos aplicar, como le digo, de forma general, la ley de cosenos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante todavía, en los siguientes capítulos. Muy bien. La ley cuantitativa. ¿Cuánto vale esta fuerza? Ya sabemos en qué sentido va a estar la fuerza. Se unen entre sí cuando es atracción o se alejan cuando es repulsión. Recuerden que la atracción es cuando uno es positivo y otro es negativo, mientras que la repulsión sucede en dos casos, cargas iguales, o ambos son negativos o ambos son positivos. Ahora, ¿cuánto vale esa fuerza? Muy bien, acá está la fórmula, chicos. La fuerza eléctrica va a estar dada por la siguiente fórmula. K por carga 1 por carga 2, o sea, carga final. Si se dan cuenta, dice Q mayúscula. Q1 y Q2 justamente son los valores de esa carga eléctrica, pero al finalizar la electrización, multiplicado justamente por una constante K, que es la constante eléctrica o la constante de Coulomb, ¿no? Esta formalmente es la constante eléctrica en el vacío, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? Y esto dividido entre D al cuadrado. ¿Qué cosa viene a ser D? La distancia que hay en estas dos cargas. Esta distancia puede ser en milímetros, puede ser en centímetros, inclusive puede ser en metros, pero normalmente son en unidades muy pequeñas, ¿no? De milímetros para abajo, generalmente, ¿no? Pueden ser decímetros, nanómetros, milímetros, micrómetros, etc. Y esta fuerza, ya sea para el ejemplo de atracción, repito, viene a ser K por ambas cargas, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Vamos a recordar esta fórmula, no se vayan a olvidar, chicos, para poder desarrollarlo. Entonces, formulísticamente hablando, tenemos la fórmula de la fuerza eléctrica, la fórmula justamente de las cargas eléctricas, cuantificación de la carga y aplicando el radio, también es otra fórmula, y la fórmula de los promedios de las cargas, y otra fórmula, bueno, más que todo un dato, ¿cuánto vale dicha carga? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿sí? La carga del electrón, lo que vamos a utilizar, que es negativa. Si la carga final es positiva, quiere decir que ha habido una carga negativa que lo interviene, menos con menos me da más. Y si al final es negativo, quiere decir que ha intervenido una carga positiva. ¿Por qué? Porque menos por más me da menos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir aprendiendo. Y recuerden que la unidad de medida es el coulomb. Comencemos entonces, chicos, con los ejercicios. Por favor, aquí su participación para poderles calificar en lo que es tanto participación en el registro. Muy bien. Dice acá, se frota una varilla de vidrio y esta adquiere una carga de 32, la UC. La U significaba micro, ¿sí? 32 microcoulomb, se le diría acá, ¿no? 32 microcoulomb, ¿sí? 32 microcoulomb. Calcule la cantidad de electrones que perdió el vidrio. ¿Cuántos electrones tiene justamente este vidrio? Entonces vamos a utilizar la fórmula, como me habla de electrones, de la cuantificación de la carga, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar de esta fórmula. Q es igual a N por E, donde N viene a ser el número de electrones, que justamente ahí dice, ¿no? Número de electrones, E es carga del electrón y Q es carga del cuerpo. Como ha perdido, chicos, dice la cantidad de electrones que perdió en el vacío. ¿Ok? Entonces acá vamos a despejar. ¿A qué será igual N, entonces, chicos? N será igual a, si despejo N, que es lo que me están pidiendo cuántos electrones, N será tanto Q entre E. ¿Sí? Q entre E. Reemplacemos entonces, chicos. ¿Cuánto vale Q? Dato del problema. 32 microcoulomb, ¿no? Esa es la carga. ¿Sí o no? Ok. Ay, verdad. Acá le voy a sacar el... Listo. Ahora dígame, para que participen, ¿cuánto vale E? Donde E viene a ser la carga del electrón. ¿Cuánto vale E, chicos? ¿Cuánto valdría E? ¿Cuánto valdría E? ¿Cuánto valdría E? ¿Qué cosa es E? La carga del electrón. ¿Cuánto valdría E? Me voy acá. La carga del electrón. Me voy acá. Menos 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19. Ojo,
1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. A ver, entonces vamos a poner acá 1,6 por 10 elevado a la menos 19, ¿no? Ya. Por 10 elevado a la menos 19, ¿sí? 10 a la menos 19, ¿qué cosa? Coulomb. Listo. De tal manera que coulomb y coulomb se va, ¿sí? Y queda micro. A ver, vamos a transformar. ¿Qué cosa es esta U? Se llama, vamos a ver acá las unidades, acá les dije, micro. ¿Y micro qué significa? Esa U con esa C, 10 a la menos 6 coulomb. Entonces hacemos el reemplazo, sería 10 a la menos 6, ¿no? Ya está. Entonces es acá 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, ¿no? Entonces acá sería por 10 a la menos 6. Listo. Entonces, chicos, coulomb y coulomb se va y tendríamos lo siguiente, que es igual n. A ver, dividamos 32 entre 1,6. ¿Cuánto es 32 entre 1,6? 32 entre 1,6. A ver, Roberto dice 20, ¿sí? 20, profe. Muy bien, 20, perfecto. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por... Recuerden que acá, chicos, a ver, ¿qué ha pasado? Coulomb y coulomb se va. Y queda 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 19. Si recordarán, chicos, vamos a desarrollar la ley de exponentes. Sería menos 6 menos menos 19. Menos, ¿sí? Porque al dividirse se restan los exponentes, ¿no? Pero está restando una carga negativa, ¿no? En este caso, un exponente negativo sería menos 6 menos menos 19, ¿sí? ¿Se entiende? 10 a la menos 6 menos menos 19. Recuerda que se restan los exponentes, pero está restando uno negativo. Entonces, al final, ¿cómo va a quedar esto? 20 por 10 a la menos 6 menos por menos, más 19. ¿Y cuánto sería esto, profesor? 20 por 10 a la cuánto? A ver, menos 6 más 19, que es lo mismo que decir 19 menos 6 sería 13, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí? Sería 13. 20 por 10 a la 13. Pero, chicos, 20, ¿qué cosa viene a ser? 20 por 10 o no, ¿correcto? ¿Por qué tengo que hacer esta descomposición? Porque acá termina en un cero. Un cero significa que es un 10. Porque esto al final es como si fuera así, ¿no? 2 por 10, ¿sí? Y 10 es como 10 a la 1, ¿no? Con el 3, 10 a la 13 que se hace a los exponentes, se suma. Entonces, n finalmente saldría así. Finalmente, la respuesta sería de esta forma. N va a ser igual a 2 por 10 a la, como este es 10 a la 1, con 10 a la 13, 1 más 13, 14. 10 a la 14. ¿Qué cosa? Electrones. 10 a la 14 electrones. Y esa vendría a ser mi respuesta. 2 por 10 a la 14 electrones. Una barbaridad de electrones. Más de 10 a la 6 ya es un millón, por ejemplo. 10 a la 14 ya 6, 12, miles de billones, ya sería. Casi 2.000 billones de electrones. Es una barbaridad. ¿Y acá? Ah, ¿cómo salió este 14? A ver, no, repito. Voy a hacer un...
un detalle más, para que se vea de dónde salió, cómo salió ese 14. Por ley de exponente, chicos, 10 sería 2 por ese 10, pero ese 10, chicos, es 10 a la 1, ¿no? 10 elevado a la 1, ¿ya? 10 elevado a la 1, ¿no? Por 10 elevado a la 13, ¿no? Y si recordamos la ley de exponentes, se suman los exponentes. En este caso, ¿qué exponentes? Al momento de multiplicarse, bases iguales, los exponentes se suman. ¿Qué exponente se va a sumar? El 1 y el 13. Por lo tanto, 1 más 13 me sale 14. 2 por 10 a la 14. En este caso, n que representa el número de electrones. Y eso quiere decir 2 por 10 a la 14 electrones, ¿no? 2 por 10 a la 14 electrones, ¿no? Numéricamente sale eso, ¿no? Ya está. Listo. ¿Ok? A ver, entonces, ahora sí está detallado, chicos, paso por paso. Recordar, chicos, aquí vamos a ver bastante ley de exponentes. ¿Qué vamos a ver acá? Esta, esta fórmula que algunos de repente nos han olvidado. Si yo tengo bases iguales, por ejemplo, a la x por a la y, mira, son bases iguales, ¿no? Se suman los exponentes cuando se multiplican. Y se respeta el signo, ojo, se respeta el signo x más y. Y si yo divido bases iguales, los exponentes se restan, ¿sí? Por ejemplo, esto sería a elevado a la x menos y, ¿ya? Chicos, todo esto es lo que hemos utilizado acá. Hemos utilizado tanto la ley de exponentes como tanto para la suma y resta de exponentes a través de la multiplicación o división de bases iguales. También hemos utilizado en este ejercicio la simbolización. Este simbolito significa micro, que significa 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces, m, mili, 10 a la menos 3. Micro, que es una U con una colita, al principio, larguita, como pueden ver, es 10 elevado a la menos 6. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. ¿Ok? Listo, chicos. Si hemos comprendido esto, la pregunta número 2 va a ser más práctica. En este caso, estamos hablando de milicoulomb. Mira, dice ahí, al frotar una varilla de caucho, esta adquiere una carga de 48 milicoulomb. Calcule la cantidad de electrones que ganó. Entonces vamos a hacer de frente, vamos a copiar todo. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabemos que la carga es igual a n por e, entonces n que me están pidiendo es q entre n, en este caso n va a ser 48, q 48, chicos, micro, ¿no? Micro, vieron, milicoulomb. ¿Y qué hemos dicho que es mili? M es 10 a la menos 3, entonces acá será 48, mira, por 10 a la menos 3, listo. Entre e, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Listo, chicos. Entonces acá los coulombs se van. Coulomb y Coulomb se va. Y queda 48 entre 1,6. ¿Cuánto es 48 entre 1,6, chicos? 48 entre 1,6. A ver. 48 entre 1,6. 2. No. 48 entre 1,6. A ver. 48 30. entre 1,6. Roberto, ya muy bien, 30. Acá. Entonces acá va 30. Y acá sería 10 a la menos 3. Como estoy dividiendo, se va a restar los exponentes. Sería 10 a la menos 3 menos 19. Es decir, 30 por 10 a la menos 6, menos por menos más, ¿no? En este caso sería menos 3 más 19. Y menos 3 más 19, ¿cuánto es? 16, ¿correcto? 16. 16, ¿no? ¿Sí? 16, ¿correcto? Sí, profe. Muy bien, Sayuri, 16. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, Sayuri y Roberto, muy bien.
Y acá 10 a la 19 menos 3 o menos 3 más 19, 16. Entonces sería 30, que es 3 por 10 a la 16. Estoy descomponiendo, miren, 30 es 3 por 10. Entonces ahora descomponiendo sería 3 por 10 a la 1 por 10 a la 16. Y eso sería 3 por ¿cuánto? Por 10 a la 1 más 16. ¿Y cuánto saldría esto? 3 por 10 a la ¿cuánto? A la 10 y... Profesor, la fórmula que está ahí, debemos usarla y reemplazarlo. Algo Sí, así. sí, 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 nada más. Estamos, sí, sería en este Sí, es como caso es 10 a la energía, 17, ¿verdad? ¿no? ¿Perdón? ¿Pero qué fórmula estamos usando, profesor? O sea, Q es igual a es n por e. Q es igual a n por e, y como me piden n, que es la cantidad de electrones, este e que estaba multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, n es q entre e. ¿Sí? Q es la carga y es la carga del electrón. ¿Sí? Es la carga del electrón. Ok, ¿cómo saldría al final? Sería 3. Estoy copiando lo mismo que le pregunta uno, solamente que le voy a cambiar los valores según el problema, ¿no? Sería 3 por 10 a la 17 electrones. ¿Sí? 3 por 10 a la 17 electrones. Muy bien, listo. El problema 3 es prácticamente lo mismo. Un cuerpo eléctricamente neutro gana 3 por 10 a la 20 electrones, determina su carga. Acá ya me están dando otros datos, pero vamos a utilizar la misma fórmula. ¿Sí? Vamos a utilizar la misma fórmula. Es decir, vamos a utilizar Q es igual a N por E. Esta fórmula, la misma. Pero en este caso me dice determine su carga. O sea, voy a hallar Q. Para ello tengo que saber cuánto vale N. Y me lo dan de dato, ¿no? ¿Cuánto es el dato de N? 3 por 10 a la 20 electrones. N vale, este es N, mire. Este de acá, esto viene a ser N. ¿Sí? Viene a ser N. Profe, y me piden Q. Ahí está, me piden Q. Ya sé cuánto vale N. Ya sé cuánto vale E, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, chicos, vamos a reemplazarlo. 3 por 10 a la 20 electrones. Sería así. Q es igual a N, que es 3 por 10 a la 20, por E. Por E. ¿Y E quién es? 1, profesor, lo de arriba también es igualito, con la misma fórmula, ¿no? sí, sí. 1,6 ¿Y por puede 10 a la mostrar menos para... 19. Acá está. Pero chicos, acá hay un detalle. La carga del electrón es negativa. Sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Y por qué menos va? ¿Por qué menos? Porque acá te dice que gana electrones. Gana electrones. Ahí está la clave. Por lo tanto, mi carga va a salir negativa. ¿Por qué? La ganancia de electrones, o sea, el exceso de electrones genera una carga negativa. Recuerden que los electrones tienen carga negativa. Si yo tengo bastantes electrones, tengo carga negativa. Si yo pierdo electrones, o sea, estoy perdiendo negativos, me convierto en positivo. ¿Ok? Acá está la palabra clave, gana. Si gana electrones, quiere decir que su carga va a ser negativa. Por eso acá E debe ser menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Cuánto saldría? Multipliquemos acá 3 por 1,6 sería igual así. Vamos sacando el signo. Sería menos. ¿Cuánto es 3 por 1,6? 3 por 1,6. 4.8. 4 punto, ¿cuánto? 4,8. Ya, muy bien, Roberto, ¿no? 4,8. Está. Ok, antes de terminar acá, voy a tomar asistencia, chicos. ¿Sí? Siendo en las 9:48, son 29 participantes, 28 asistentes. Por favor, enciendan sus cámaras, no se muevan para tomar asistencia. Un ratito, profesor. Profesor, un ratito voy a copiar. No se muevan, por favor. Enciendan su cámara. Si se cierra, por favor, vuelvan a ingresar, ya saben. No se muevan, por favor. Son 29 participantes, 28 asistentes.
Listo. Ahorita se va a cerrar la ventana, por favor, vuelvan a ingresar. A ver, en caso que se cierre, vuelvan a ingresar, por favor, para poderlos. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ahí está. La pregunta uno y 2 son igualitas. Para que estén copiando, por favor. De todas maneras, igual les voy a mandar el solucionario para aquellos que quieran copiar. Entonces, acá te habíamos dicho 3 por 1,6, 4,8 con el signo menos, menos 4,8 por. Aquí se están multiplicando bases iguales, ¿no? 10 sería, ¿no? Entonces acá sería, chicos, 10 y se suman los exponentes, ¿no? El exponente y se respeta el signo. El primer exponente es 20 y el segundo exponente es menos 19. ¿Estamos de acuerdo? Menos 19. Coulomb. Muy bien. Listo. ¿Cuánto saldría? Q menos 4,8. 20 menos 19, chicos, es 1, ¿no? ¿Sí? 20 menos 19 es 1. Y 10 a la 1 es 10. Por 4,8, ¿cuánto saldría? Por 4,8, ¿cuánto saldría? 48, 40 y... 8. Muy bien, Aarón. 48. Pero con el signo menos, finalmente sería menos 48 Coulomb, ¿no? Entonces Q sería igual a menos 4,8 por 10, 48. ¿Qué cosa? Coulomb. Y esa sería la respuesta aquí. Menos 48 Coulomb. En este caso, la respuesta de la carga. Menos 48 Coulomb. Ahora, si cada hubiera dicho la palabrita pierde 3 por 10 a la 20 electrones, aquí hubiera sido la carga positiva, porque al perder electrones, chicos, significa que los negativos están yendo. Entonces, si pierdo negatividad, me convierto en algo positivo. Entonces, en este caso, la carga sería positiva. ¿Ya? Acá voy intercalando. Gana, entonces carga negativa. Acuérdate, si gana electrones, carga negativa. Si pierde electrones, carga positiva. ¿Por qué, profesor? Porque los electrones tienen carga negativa. Menos con menos me da más. Si pierdo electrones, positivo. Si gana electrones, sería más por menos, menos. ¿Sí? Gano electrones, carga negativa. Pierdo electrones, carga positiva. ¿No? Gano, en este problema, hace que yo tenga mi carga positiva. Muy bien. Problema número 4 dice, calcule cuántos electrones hay en la siguiente carga. Bueno, es lo mismo que la pregunta uno y 2. Vamos a copiar eso y lo vamos a utilizar. Vamos a copiar ello. Y lo vamos a utilizar en este ejemplo. Ya está. Solamente voy a reemplazar los valores. Q sería 80. ¿Qué cosa? Microcoulomb. Acá sería 80. ¿Sí? O sea, 80 por 10 a la menos 6. Y ahora vamos a dividir. ¿Cuánto es 80 entre 1,6? 80 entre 1,6. A ver, ¿cuánto es? Su calculadora en mano. 80 entre 1,6. 50. ¿50? ¿Sí? ¿Vale 50? Acá me han puesto 5, 500. A ver, hay 5, Ay, profesor, ¿cuál era? 50 y 500. 80 entre 1,6. En este caso, 80. He copiado la misma fórmula de la primera parte, solamente que voy a reemplazar la carga, 80. 80 entre 1,6, 50. ¿Sí? Sí, 50. 50. Sí, profe. Ya, muy bien. Muy bien. Aarón, Yuleimi, me dijeron, Roberto, muy bien. 50. Entonces acá sería 50 por 10 a la menos 6 arriba, menos 19, o sea, menos 6 más 19. Y 50 ya sabemos que es 5 por 10, ¿no? Y saldría 10 a la 13. Esa menos 6 más 19, 13, ¿no? Entonces sería 10 a la 1, sería 5, ¿no? Por 10 a la 1, por 10 a la 13. Entonces acá sería 5 por 10 a la 1 más 13, 5 por 10 a la 14. Y por lo tanto acá saldría 5 por 10 a la 14 electrones. ¿Sí? 5 por 10 a la 14 electrones. ¿Está? Como pueden ver ya prácticamente tenemos todo.
Vean ustedes, hemos utilizado la misma fórmula, solo que en la 1, la 2 y la 4 hemos hallado N, pero en la 3 hemos hallado Q. Ahí va a depender de que si es positivo o negativo, ¿ya? Entonces acá tengo 5 por 10 a la 14 electrones. Muy bien, los problemas 5, 6, 7 y 8, perdón, 5, 6 y 8 hablan justamente de varias cargas. Acá vamos a ver si son iguales, si no lo son, si las cargas son iguales al comienzo o no lo son. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Pero primero voy a hacer el problema número 7. Dice, determine cuántos electrones gana o pierde un cuerpo que tiene una carga de 6,4 por 10 a la menos 19 coulomb. Primera respuesta, chicos, pregunta rápida. ¿Gana o pierde electrones? Dado ese dato. ¿Gana o pierde electrones? ¿Qué debo fijarme? El signo. Dice la carga 6,4 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Tiene signo? ¿Tiene signo la carga? ¿Tiene signo? A simple vista, no. Recuerden la ley de signos. Si yo no veo un signo, se supone, se asume, se sobreentiende que el signo es positivo. Esto quiere decir que el primer dato que me dan, que es esto, que la carga es positiva. ¿Por qué? Porque no veo ni un signo. Es más 6,4 por 10 a la menos 19 coulomb. Ese es el dato que me dan. Dice 6,4, no veo ni un signo, pero se sobreentiende que es signo positivo. Y por lo tanto, si es de carga positiva, la primera respuesta está ya prácticamente dada. ¿Gana o pierde electrones? Volvamos a la fórmula, a la parte teórica. ¿Cuándo será carga negativa? Cuando hay un exceso, o sea, hay ganancia de electrones, ¿no? Cuando gana, ¿sí? Exceso significa ganar, ¿ya? Gana. Por lo tanto, ¿qué significa la carga negativa? Que va a ganar. Y la carga positiva que va a perder electrones. Entonces, chicos, ¿qué carga tiene? Ah, profesor, tiene carga positiva, por lo tanto va a perder electrones. Concluyo solamente con el signo. Entonces, como la carga tiene signo positivo, entonces pierde electrones. ¿Ah? Listo. Ahora calculamos cuántos electrones son. Me piden N. ¿Sí? Entonces hacemos la misma fórmula acá. Lo mismo. O sea, ¿qué significa eso, profesor? Hacer todo este procedimiento. N es igual a Q entre E, donde Q, ya te lo dan, es 6,4 por 10 a la menos 19, y E es 1,6 por 10 a la menos 19. Mira, qué sencillo. 10 a la menos 19 y 10 a la menos 19 se van, y por lo tanto, solamente sería dividir 6,4 entre 1,6. ¿Cuánto sale 6,4 entre 1,6? 4. 4. Listo. 4. Entonces, esa sería la respuesta. 4 electrones. Nada más. ¿Sí? ¿Ok? Pero queremos la respuesta final. ¿Gana o pierde? Pierde. Pierde 4 electrones. Acá está la clave. ¿Por qué? Porque el signo es positivo. El signo es positivo. Pierde. Como el signo es positivo, a pesar que no estaba ahí a la vista, pero se sobreentiende que si dice 6,4 es más 6,4, no menos, ¿no? ¿Ok? Y si hubiera dicho menos, chicos, la respuesta hubiera sido gana 4 electrones. Entonces acá la respuesta es pierde 4 electrones, ¿no? Pierde 4 electrones. Al final N sale 4 electrones porque me piden la cantidad, pero la respuesta final completa sería pierde 4 electrones. Esa sería mi respuesta final ya con ambos datos de ello, porque me está pidiendo cuántos electrones gana o pierde. Sí, esa es la pregunta. No me han dicho cuántos electrones hay, no cuántos gana o pierde. Entonces mi respuesta es decir, gana tanto o pierde tanto, ¿correcto? Por lo tanto, acá será pierde 4 electrones, ¿sí?
Ok. Ahora sí podemos hacer la 5, la 6 y la 8 rápidamente. La pregunta número 5 dice lo siguiente. Atentos, por favor. ¿Sí? Vamos a hacerlo algo rapidito, pero es teórico. Dice, dos esferas idénticas, y acá está la clave, son idénticas. Esa clave es importante. Con carga Q1, 56 microcoulomb, y carga Q2, 18 microcoulomb. Se ponen con contacto y luego se separan. Calcule la carga final que adquiere. Chicos, si son iguales, tenemos el primer caso. El caso A, cuando dos cuerpos esféricos de igual radio, o sea, son iguales. Al decir que son iguales, quiere decir que son del mismo tamaño, por lo tanto son del mismo radio, ¿sí? Y eso quiere decir que la carga final es el promedio de las dos primeras. Entonces, rápidamente hallo, me están pidiendo la carga final, la Q2, o sea, me están pidiendo Q2 mayúscula, ¿sí? Entonces, chicos, por teoría, será el promedio. Como son idénticas, se cumple. Lo siguiente, la carga final, 1, va a ser igual a la carga final 2, que es justamente lo que me están preguntando, que es lo mismo que Q1. Y va a ser igual, chicos, a la carga 1 inicial más la carga 2 inicial, dividido entre 2. Entonces, reemplacemos. ¿De quién me están pidiendo? ¿Cuánto quiere la carga Q2 al final? O sea, Q2 me están pidiendo. Me están pidiendo esto. Y reemplazo. Q1 es 56 microcoulomb, carga positiva. Y la Q2, 18 microcoulomb, carga positiva también. Y entonces, chicos, ¿cuánto sale? A ver, 56 más 18. A ver, 56 más 18 es 74, ¿sí? 74. Sería 74 microcoulomb entre 2. ¿Y cuánto es 74 entre 2, chicos? 37. 37. Muy bien, Aarón. 37. Entonces tendría 37 microcoulomb. Y esa sería la respuesta. Nada más. 37 microcoulomb. Profe, ¿por qué le he puesto Q2 mayúscula? Porque te dicen calcule la carga final que adquiere Q2. Entonces, Q2 minúscula es inicial y la carga Q2 final será Q mayúscula. Entonces, me están pidiendo Q2 mayúscula, carga final. ¿Sí? Recuerdan la teoría. Por lo tanto, Q2 es 37 microcoulomb. Así de simple. ¿Ok? En la número 6 dice, se tiene tres esferas idénticas. Ajá, idénticas. Por lo tanto, será el promedio. Me piden Q1 es 20 microcoulomb, positiva. Q2 menos 10 microcoulomb, negativa. Y Q3, 50 microcoulomb, positivo. ¿Qué ponen? Que se ponen en contacto y luego se separan. Determinen la carga que quiere la carga Q2. Prácticamente lo mismo, pero en este caso va a ser así. Como son idénticas, la carga final es todas son iguales. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que Q1 mayúscula es igual a Q2 mayúscula y es igual a Q3 mayúscula, porque son tres esferas idénticas. Por lo tanto, las tres cargas finales son iguales. ¿Y qué será esto? El promedio de las tres. ¿Y cómo sería el promedio, chicos? Según aritmética, es Q1 más Q2 más Q3. Q3 Pero sobre dividido 3. entre 3. Muy bien. Ajá, muy bien, Aarón. Entre 3. 3. Profe, si son cuatro esferas idénticas, será Q1 más Q2 más Q3 más Q4 entre 4. Si son 5, entre 5. Si son 6, entre 6. O sea, el promedio aritmético. Muy bien. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La carga final 2. O sea, me están pidiendo Q2. O sea, me están pidiendo esto. Q2 final. ¿Sí? Sería la primera 20 microcoulomb. Positivo. La segunda menos 10 sería. Se respeta el signo. Menos 10. Y por último, más 50 microcoulomb. Y todo esto dividido entre 3. ¿Cuánto sale?
¿Cuánto es 20 menos 10? Es 10. Más 50, 60, ¿no? 60. 60 microcoulomb. Entre 3, 20 microcoulomb. Y esa sería la respuesta. Q2 será igual a 20 microcoulomb. Q2 será igual a 20 microcoulomb. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Esta pregunta 6, ¿se entendió, por favor? ¿Está claro? La Sí, 5 profe. es entre 2 porque son dos cargas. El promedio es la suma entre 2. Si son 3 idénticas, es la suma entre 3. Si fueran 4, la suma de los 4 entre 4. Y así, ¿no? Sucesivamente. En caso que te les pregunten otro tipo de cargas. Y, ojo, se respeta el signo, ¿no? En la número 5 todos eran positivos, por eso se sumó. 56 más 18. Pero en la 6, la carga 2 era negativa. Entonces sería 20 menos 10 más 50 microcoulomb. Ojo, 20 microcoulomb. Ok. Para finalizar, la pregunta número 8. ¿Sí? Ya hemos visto las 5 y las 6 que son esferas idénticas. Y la 7 es lo mismo que la 1, la 2, la 3 y la 4, solo que aquí hay que tener claro la carga, porque aquí depende de tu respuesta, si pierde o gana electrones. Recordando nuevamente, cuando es carga negativa, gana electrones. Si es carga positiva, pierde electrones. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Listo. La 8, para terminar, dice, determina el modo de la fuerza eléctrica de dos cargas de 40 microcoulomb y 10 microcoulomb, separadas por una distancia de 20 centímetros. Ajá. Entonces, datos. Vamos a poner los datos. Ya para terminar esto, chicos, antes que pasen al siguiente curso. Sí, voy a pedir un momentito acá. El siguiente curso, ¿cuál es ustedes? Es inglés. Ah, la Miss justo va a ser mañana inglés, así que podemos quedarnos un ratito más, ¿ya? Podemos quedarnos un ratito más. Para terminar la pregunta número 8. ¿Qué datos tengo? Tengo Q1. Tengo Q1, chicos. Tengo Q1. Q sub 1. Que por dato es 40 microcoulomb. Pero a mí no me sirve esto. De esta forma. Sería 40 por micro. ¿Qué cosa es micro? 10 a la cuánto? 10 a la menos 6. ¿Sí? 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? Coulomb. Perfecto. Ay, ahora sí, me sirve. Todo es compuesto, me sirve. Si está descompuesto, me sirve. ¿Qué otro dato tengo? La segunda carga, Q2, que es 10 microcoulomb. Sería 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Chicos, vamos a aprovechar lo que hemos ya aprendido aquí, por ejemplo, de los números neutrones, de que, por ejemplo, el 30 es 3 por 10, el 20 era 2 por 10, el 50 era 5 por 10. Entonces acá, rápidamente, el 40, ¿qué cosa es? 4 por 10, ¿no? 4 por 10. ¿Sí? 4 por 10. Igual acá, bueno, 10 es 10, y acá sería rápidamente 10 a la 1 por 10 a la menos 6, 10 a la, ¿cuánto sería? A ver, sumemos. 10 es 10 a la 1. Por 10 a la menos 6, ¿cuánto sería? 1 menos 6. 1 menos 6. Muy bien, Roberto, menos 5. -5. Muy bien, Roberto, sería menos 5. Y en el otro caso sería 4 por Menos 10 a 5. la cuánto. 1 menos 6, muy bien, también 10 a la menos 5, ¿no? 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 coulomb. Listo. Eso me va a servir ya descompuesto, chicos, para la fórmula. ¿Y cuál es la distancia? Distancia. 20 centímetros. Otro dato es la distancia. D es igual a 20 centímetros.
Pero a mí de esa forma no me sirve, chicos, porque miren acá para la fórmula. La distancia debe estar en metros, dice ahí, dice metros. ¿Sí? Distancia de separación entre las cargas eléctricas, metros. Pero acá dice 20 centímetros, fácil. La C minúscula es de centi, el prefijo centi significa 10 a la menos 2. Entonces esto sería así, 20, de frente vamos a descomponerlo, sería 2, 20 es, bueno, vamos a ponerlo así, 20 por 10 a la menos 2. Y ahora sí ya está en metros, mira, 10 elevado a la menos 2 metros. Pero 20 es 2 por 10, pues, ¿no? 20 es 2 por 10. Entonces sería 2 por 10 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, ¿a qué es igual esto? En metros. 10 es 10 a la 1. 1 menos 2 es menos 1. Por lo tanto, esto sería 2 por 10 a la menos 1 metros. ¿Sí? ¿Lo vieron? 1 menos 2 es menos 1. Entonces, toda distancia sería 2 por 10 a la menos 1 metro. ¿Hasta ahí está claro? Solamente hemos transformado las unidades de los datos, ¿sí? Lo hemos puesto en las unidades que queremos. Las cargas deben estar en coulomb, propiamente dicho, y la distancia debe estar en metros. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Solamente hemos hecho la transformación. ¿Ok? 2 por 10 a la menos 1. Distancia. Carga 1, 4 por 10 a la menos 5 coulomb. Carga 2, 10 por 10 a la menos 5 coulomb. ¿Sí? O 1 por 10 a la menos 5 coulomb, que es lo mismo. Ok, ahora sí vamos a hacer la fórmula. O sea, solución. ¿Cuál es la fórmula? La siguiente. El valor absoluto de la fuerza, ¿no? Así dice, ¿no? El valor absoluto de la fuerza. La fuerza eléctrica, ¿a qué es igual? Dato del problema es K por el valor absoluto de Q1, ¿sí? De Q1, en este caso, por Q2 entre la distancia de, ojo, pero elevado, ¿se acuerdan? Al cuadrado. Listo. Recordemos la fórmula de acá, chicos. Acá está. F es Q, K, perdón, por Q1 por Q2 entre distancia al cuadrado. Y K, perdón, es 9 por 10 a la 9 Newton, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces acá vamos a ver eso. Reemplazamos. Reemplacemos, chicos. K, aquí es igual. 9 por 10 elevado a la 9, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Newton, metro cuadrado, sobre coulomb al cuadrado, ¿no? Sí, Newton sobre coulomb. Acá está, a ver. Ahí está. Metro cuadrado, coulomb cuadrado. Está. Listo. Y Q1, ya lo sabemos que es 4 por 10 a la menos 5 coulomb. Y Q2 es 10 a la menos 5 coulomb. Y la distancia es 2 por 10 a la menos 1 metros, ¿no? Que acá lo voy a reemplazar. Listo. ¿Ok? Ya está. Y ahora sí, operemos con la ley de exponentes, pues, chicos. Primero los números. 9 por 4. Bueno, por 1. 9 por 4 tenemos aquí
36. ¿Sí? 36, ¿correcto? Ahora vamos por los exponentes. Mira, tenemos 10 a la 9, que multiplicado por 10 a la menos 5, el exponente es, le resto 5, por otro 10 a la menos 5, menos 5 nuevamente. ¿Sí? ¿Está bien? Y mira, entre column cuadrado por column cuadrado, se van los column y queda Newton metro cuadrado. Ahí está. Profe, ¿los column por qué se van? Porque mira, acá estoy column y column, estoy multiplicando, column al cuadrado. Entre column cuadrado se van, ¿sí? Entonces, chicos, esto se va a ir. El column cuadrado se va con este column, porque está dividiendo ese column. Column por column es column cuadrado, se va. Y solamente queda Newton metro cuadrado. Abajo, chicos, vamos a elevar al cuadrado al 2. 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Por 10 a la menos 1 al cuadrado se multiplica. Menos 1 por 2, menos 2. Sería 10 a la menos 2. Acuérdense la ley de exponentes. Y metros elevado al cuadrado, metros cuadrados. Ajá. Quedó metros cuadrados arriba y metros cuadrados abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que en este siguiente paso, metro cuadrado con metro cuadrado se va a ir. Y nos va a quedar finalmente Newton. ¿Sí? Porque metro cuadrado y metro cuadrado se van y nos va a quedar Newton. Listo. Arriba, ¿cuánto salía? 36 entre 4 va a salir 9. ¿Sí? Y el 4 se va. Y abajo nos queda 10 a la menos 2 y arriba sería 9 menos 5, 4, ¿correcto? Y 4 menos 5, menos 1. Menos 1. ¿Ah? Y ahora tenemos paso a paso, ojo, estoy haciendo. Sería 9 por... Este 10 a la menos 2 sube. Bueno, se restan los exponentes, menos 1, menos 2. Sería menos 1, menos 2, ¿sí? Para finalmente sería menos por menos es más, y 2 más 1, sería así, ¿no? 9 por 10 a la ¿cuánto? 10 a la... Menos con menos es más, sería menos 1 más 2 Newton. Y menos 1 más 2 es 1, pues 10 a la 1. 10 a la 1 es 10 por 9, sería igual a 90, ¿no? 90 Newton. ¿Sí? Sale 9 por menos 1 más 2 sería 10 a la 1. Y 10 a la 1, chicos, es 10, ¿no? Y 9 por 10 es 90, ¿no? 9 por 10 es 90. Ajá. 90 Newton, chicos, sale esta pregunta. Miren, paso a paso se ha desarrollado. Entonces, por lo tanto, la respuesta final, F, será igual a 9 por 10, 90 Newton. Y esa sería mi respuesta. ¿Sí? Vean ustedes, cálculo nada más. ¿Ok? Miren, paso a paso, hemos transformado desde los datos cada una de las cargas, la distancia en sus respectivas unidades que necesito, luego lo hemos reemplazado en la fórmula, hemos ido eliminando unidades hasta llegar solamente a la unidad de la fuerza que es Newton y solamente jugar con la ley de exponentes, ¿no? Sumar o restar exponentes dependiendo del caso, ¿sí? Multiplico, sumo los exponentes. Si divido, resto los exponentes de bases iguales, ¿ok? Bueno, chicos, hasta ahí. ¿Quedó claro esta pregunta número 8? ¿Sí? Quería detallarlo paso a paso, nos hemos haciendo un poquito, pero quiero que quede claro, chicos, porque ya vamos a pasar a una etapa en la cual vamos a hacer rápidamente todos nuestros ejercicios y les sugiero que por favor tengan sí o sí su calculadora a la mano, ¿ya? Para el curso de física, para el curso de matemática, que nos vamos a ver mañana también, en álgebra,
y el jueves en trigonometría también, por favor, su calculadora a la mano para que podamos hacer rápido los cálculos y la clase sea lo más dinámica posible, ¿ya? Gracias por su participación. Espero que hayan entendido. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Ahorita les mando el solucionario, no se preocupen, junto con el video respectivo. Listo, chicos, tengo que ir al otro salón, ¿ya? Me disculparán. Muchas gracias por su atención, nos estamos viendo. Sayuri y Roberto han participado, Aarón también, han participado activamente. Gracias por su participación correspondiente. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana. Bye, bye, chicos, ¿ya? ¿Ok? Le voy a pasar a esto. La actividad de extensión, acá me dicen, bueno, la 1 de la actividad de extensión determina el modo de la fuerza, bueno, es igualito que hemos hecho la 8. ¿Sí? Mira, te dan microcoulomb y 10 centímetros. Vas a hacer el mismo procedimiento, solo que le vas a cambiar los datos nada más. Y la actividad de evaluación, si tienes dos cargas colocadas a 6 centímetros y la fuerza es 40 newton, calcula el valor de dichas cargas. Fácil, las cargas son iguales, QQ, sería Q cuadrado. La misma fórmula, F es igual a K por Q1 por Q2, que son iguales, entre D al cuadrado. Te están dando la distancia, te están dando F, hallas Q. Pero ahí va a ser Q al cuadrado, Q por Q, porque como son iguales, al cuadrado. Dice acá dos cargas iguales. Calcula el valor de dichas cargas. Son iguales. Así que van a despejar la carga Q en esta fórmula de aquí. Ahí van a despejar Q. Pero Q1 y Q2 son iguales. Así que va a ser Q por Q, Q cuadrado, y despeja, ¿no? Sería F por D al cuadrado entre K, y todo eso le sacan raíz cuadrada y hayan Q. Nada más. ¿Sí? Repito, la carga será raíz cuadrada de F, la fuerza, por la distancia al cuadrado entre K. A ese resultado le sacas raíz cuadrada y ellas la carga Q, que son idénticas. Eso vas a hacerlo en la pregunta número 1 de tu evaluación. Listo, chicos, nos estamos viendo. Gracias por su atención. Hasta luego. Bye, bye. Un gusto, chicos. ¿Ah?